a esta nueva clase sobre interpretación de exámenes diagnósticos para los profesionales de la salud. Mi nombre es Nicolás González, yo soy médico general, soy chileno, pero actualmente me encuentro ejerciendo en Bogotá, Colombia, en el Hospital Universitario Mayor. Trabajo específicamente en el área de hospitalización de cardiología. Y hoy les vamos a traer esta clase sobre interpretación de exámenes diagnósticos en cardiología. La clase la vamos a dividir en 4 módulos. Y como ustedes ya saben, en las clases anteriores que hemos tenido, la idea es que se planteen los objetivos a cumplir al principio de la charla con unas preguntas, ¿cierto? La idea es que ustedes respondan estas preguntas antes de empezar el video, porque así, en el momento en que nosotros demos la respuesta a lo largo de la presentación, la retención de información va a ser mucho más fácil. Entonces el primer módulo va a ser un módulo introductivo, sobre todo si vamos a hablar de troponinas, si vamos a hablar de péptidos natriuréticos, tenemos que saber qué es el concepto general de un biomarcador, tenemos que saber cómo vamos a medir el rendimiento de ese biomarcador. Entonces tenemos que saber unos conceptos generales que ya vamos a ver, ¿vale? El primer módulo se va a tratar sobre falla cardíaca y sobre los péptidos natriuréticos. Entonces, si vamos a hablar de falla cardíaca, tenemos que saber qué es, tenemos que saber cuál es la clínica, cómo se va a clasificar, cuáles van a ser los criterios diagnósticos y vamos a hablar algo de tratamiento asociado directamente a los péptidos natriuréticos. Y por lo tanto, también tenemos que saber qué es un péptido natriurético, cuál es su función fisiológica normal, para qué se utiliza, cómo entra dentro del algoritmo diagnóstico de la falla cardíaca. El tercer módulo va a ser un módulo sobre troponinas y dolor torácico. Tenemos que saber cómo abordar el dolor torácico en urgencias, cuáles son las escalas clínicas de riesgo, y después vamos a hablar sobre qué es una troponina, cómo se produce normalmente en el corazón, cómo se elimina del cuerpo, y cómo se hacen los distintos tipos de laboratorios que existen para poder analizar una troponina. Y por último, siguiendo este módulo de estratificación no invasiva, vamos a ver qué es un espectro miocárdico, un ecocardiograma de estrés y otro tipo de exámenes que también podemos utilizar en esta práctica clínica diaria. Entonces, como les había dicho, para definir biomarcador, el Instituto Nacional de Salud lo define como una característica, y lo primero que quiero que se queden de esta definición es que es algo medible. ¿Ok? Es algo que nosotros podemos medir. ¿Y para qué vamos a medir? Nosotros podemos medir tanto un proceso fisiológico o un proceso patológico, pero la idea de medir ese proceso es valorar qué tan buena fue mi intervención terapéutica, ¿sí? Va a haber ciertos casos en donde esto no aplique al 100%, porque no todos los biomarcadores se les va a hacer un seguimiento para evaluar una intervención, pero lo que quiero que se queden de la definición es que el biomarcador me permite hacerle un seguimiento a un proceso tanto fisiológico o patológico. Y el seguimiento que se hace es específicamente una intervención, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a medir el rendimiento de ese biomarcador? ¿Cómo nosotros podemos saber qué tan bueno es ese biomarcador? Y para eso tenemos que remitirnos a nuestras clases de epidemiología para poder entender cómo nosotros vamos a analizar epidemiológicamente este marcador, ¿vale? Entonces, primero vamos a tener la sensibilidad, ¿cierto? La especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, y lo que conocemos como likelihood ratio o razón de verosimilitud. La sensibilidad, como nosotros ya sabemos, va a ser una división, ¿cierto? Una división entre los pacientes que tienen una prueba positiva y sobre los pacientes que tienen esa enfermedad, es decir, los pacientes con los verdaderos positivos, ¿sí? O sea, los pacientes que están enfermos y que la prueba diagnóstica está positiva. Al contrario, la especificidad va a ser cuando la prueba está negativa sobre los pacientes que están sanos, ¿sí? Es decir, los verdaderos negativos, ¿cierto? El valor predictivo positivo va a ser ya no una razón, sino que una probabilidad. Y la probabilidad que estamos midiendo acá es la probabilidad de que con esta prueba
positiva, porque es un valor predictivo positivo, es decir, que cuando yo tengo la prueba positiva, ¿qué tan probable es que yo tenga la enfermedad con esa prueba positiva? Y al contrario, lo mismo pasa con el valor predictivo negativo. ¿Qué tan probable es que con la prueba negativa yo no tenga la enfermedad? ¿Vale? Ahora, lo que pasa con este tipo de medidas epidemiológicas es que son dependientes de la prevalencia de la enfermedad. Claramente eso va a influir directamente sobre el número. Mientras más yo tenga la enfermedad, pues más voy a poder influenciar sobre el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. Y entonces por eso nace este concepto del likelihood ratio o razón de verosimilitud, que en su definición va a ser la razón entre la posibilidad de observar un resultado en los pacientes con la enfermedad versus la posibilidad de ese mismo resultado en los pacientes sin la enfermedad. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, pongamos un ejemplo sobre la troponina. Si yo tengo una troponina positiva, ¿qué tan probable es que yo tenga la enfermedad con esa troponina positiva? Y con ese mismo valor, ¿qué tan probable es que no tenga la enfermedad? ¿Sí? Por lo tanto, esta medida va a poder ser independientemente de la prevalencia de la enfermedad y me va a poder dar digamos que una noción sobre qué tan bueno es un biomarcador, y no solamente un biomarcador, sino que puede ser un hallazgo clínico o cualquier cosa que nosotros queramos medir, qué tan bueno va a ser para confirmar la enfermedad y qué tan bueno va a ser para excluir la enfermedad en el caso de un likelihood ratio negativo, ¿vale? Entonces vamos a empezar con falla cardíaca y los péptidos natriuréticos. Primero tenemos que empezar a definir qué es la falla cardíaca. Y la falla cardíaca, como todos ya sabemos, es un síndrome, ¿listo? Eso es lo primero que creo que se queden en cuenta. Es un síndrome, ¿listo? El hecho de que sea un síndrome, eso quiere decir que incluye signos e incluye síntomas, ¿vale? Es decir, yo tengo que tener una clínica muy determinada para poder hacer el diagnóstico de una falla cardíaca. Si yo no tengo clínica, no puedo hacer el diagnóstico. Y esa clínica va a ser secundaria a una alteración ya sea estructural o funcional. Ya vamos a ver cuál es la diferencia entre estructuralidad y funcionalidad del corazón, ¿listo? Pero esto básicamente va a estar comprometiendo el llenado del ventrículo izquierdo, o no necesariamente del ventrículo izquierdo, puede ser del ventrículo derecho, lo que conocemos como falla cardíaca derecha, pero básicamente va a comprometer el llenado ventricular, ¿listo? Eso es algo muy importante que tienen que tener en cuenta para poder hacer el diagnóstico de falla cardíaca, ¿listo? Entonces, ¿cómo se va a presentar la falla cardíaca? ¿Listo? Y cuando ustedes empiezan a buscar este tema, ustedes se pueden encontrar con esta tablita. Acuérdense que, vamos a correrme un poquito de acá, hacia el otro lado. Acuérdense que las nuevas guías, tanto europeas y americanas, se acaban de actualizar, son del 2020 y del 2021 y el 2022. Y van a encontrar esta tablita en la guía de la Sociedad Europea del 2021. ¿Listo? En donde les dividen los síntomas típicos y los signos típicos. Y lo que uno siempre tiende a hacer es aprenderse esto de memoria. Pero la idea es que ustedes le pongan un poquito de lógica a esto para poder dilucidar un poquito mejor por qué se están presentando estos síntomas. Entonces acuérdense que muy básicamente la función principal, digamos que este es el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, acá va a estar la aurícula, ¿cierto? La aurícula derecha y la aurícula izquierda, ¿vale? Entonces, básicamente la función del corazón va a ser que le llegue sangre de las venas pulmonares, ¿cierto?, que van a estar acá, y que le saque sangre a través de la aorta, ¿cierto?, para poder perfundir todos los órganos, ¿cierto? Como yo voy a tener una deficiencia estructural o funcional, ya sea ventricular derecha o ventricular izquierda, pues no voy a poder sacar la misma sangre hacia la circulación sistémica. Por lo tanto, esta sangre se me va a devolver, ¿listo? Se va a empezar a devolver. Se va a empezar a devolver, y si es que se devuelve, se va a empezar a acumular en la circulación pulmonar. Y cuando se acumula en la circulación pulmonar, pues va a aumentar el líquido de las venas pulmonares y por mecanismos de presiones se va a extravasar y va a producir lo que nosotros conocemos como edema, ¿cierto? Y cuando se produce edema, se empiezan a producir los síntomas
congestivos, ¿cierto? Que van a ser uno de los primeros síntomas que se van a empezar a presentar. Entonces acá tenemos la disnea, la ortopnea, la disnea paroxisténica nocturna, la betopnea, que es un síntoma muy específico, el dolor torácico, los crepitantes, las sibilancias, todos esos agregados pulmonares van a ser secundarios a la acumulación de líquido en el pulmón. Y si ya no solamente nos quedamos en el pulmón, sino que vamos más hacia atrás, hacia la circulación, podemos llegar a la circulación portal y tener hepatomegalia, tener reflujo hepatoyugular, ¿cierto? Y si vamos más hacia arriba, hacia la vena cava superior, ya podemos tener ingurgitación yugular y todos estos síntomas congestivos, ¿vale? Ahora, y esos son los que ustedes pueden encontrar acá, ¿cierto? Y miren que los signos más específicos son la elevación de la presión venosa yugular, el reflujo hepatoyugular, que es cuando yo ejerzo cierta presión en el abdomen, y eso se ve evidenciado en las venas yugulares del cuello, ¿cierto? Y el tercer sonido. El tercer sonido, el S3, es secundario a una distensión de las paredes ventriculares por esa sobrecarga de volumen, ¿cierto? Entonces, esto también va a ser un signo muy específico de falla cardíaca, ¿vale? Y por el otro lado, con los síntomas, tenemos la ortopnea. Yo les había dicho que es un síntoma muy específico para poder diagnosticar falla cardíaca. Ahora, ¿qué pasa si yo no...? Eso es lo que pasa cuando se empieza a volver la sangre. Pero ¿qué pasa cuando yo no puedo inyectar sangre a la circulación sistémica? Pues voy a empezar a tener los síntomas de hipoperfusión, ¿cierto? Y dependiendo del órgano que se comprometa con esta hipoperfusión, es el síntoma que yo voy a tener. Entonces miren que voy a empezar a tener síntomas neurológicos por esa hipoperfusión en el sistema nervioso central. Entonces puede tener mareo, síncope, confusión, debilidad, fatiga. Puedo tener síntomas de hipoperfusión renal como oliguria, ¿cierto? O hipoperfusión distal como palidez o frialdad, ¿vale? Y esto también lo pueden encontrar acá, ¿cierto? Caquexia, ¿cierto? Sibilancias, bueno, como síntoma congestivo, confusión, depresión, como síntomas de hipoperfusión cerebral, ¿vale? Y por último, los síntomas simpáticos va a ser como una respuesta que el cuerpo va a tener a que no le está llegando un buen flujo sanguíneo, y yo voy a intentar, a través del sistema simpático, aumentar ese gasto cardíaco. Entonces voy a tener taquicardia, ¿cierto? Voy a tener diaforesis, voy a tener un pulso irregular, ¿cierto? Y todos estos síntomas secundarios son una activación simpática. Entonces, de esta forma, si ustedes entienden más o menos lo que está pasando en el corazón, es mucho más fácil poder saber cuáles son los síntomas de una falla cardíaca, ¿vale? Entonces, sabiendo los síntomas de la falla cardíaca, usualmente se ha venido reclasificando en las nuevas guías europeas y americanas sobre cuáles son los estadios de esta alteración estructural y estos síntomas que se pueden presentar. Y ellos ya lo están clasificando dentro de 4 estadios. Entonces, el estadio A, ¿cierto? Vemos que es un paciente que va a tener riesgo de falla cardíaca. Es decir, no va a tener síntomas, no va a tener signos y no va a tener una alteración estructural, pero va a tener todos los factores de riesgo que nosotros conocemos para poder desarrollar una falla cardíaca. Hipertensión, aumento del riesgo cardiovascular, diabetes, obesidad, exposición a agentes cardiotóxicos. Esto incluye un grupo muy, muy amplio de medicamentos, pero sobre todo uno de los que más se recuerda son las antraciclinas, ¿cierto? Las antraciclinas, que es un tipo de quimioterapia y que puede causar cardiotoxicidad y consecuente falla cardíaca, ¿cierto? Una variante genética de las cardiomiopatías hipertróficas o cardiomiopatías dilatadas, esos pacientes están en riesgo de desarrollar falla cardíaca, ¿vale? Entonces ese va a ser el estadio A. El estadio B va a ser un paciente con pre-falla cardíaca. ¿Y por qué pre-falla cardíaca? Porque este paciente ya va a tener alguna alteración en el corazón que va a hacernos entrar sobre este grupo. Ya no va a estar asintomático y ya no va a tener, no va a estar sin alteraciones estructurales, sino que va a tener evidencia de estructuralidad. El ventrículo izquierdo o el ventrículo derecho ya se va a empezar a remodelar, ya se van a empezar a ver aumento de las presiones de llenado,
¿cierto? Y va a tener estos mismos factores de riesgo que tenemos en el estadio A, pero, y miren que acá ya nos empezamos a incluir con los biomarcadores, o específicamente los péptidos natriuréticos. Entonces miren que los péptidos natriuréticos me pueden diagnosticar a un paciente antes de desarrollar una falla cardíaca. Cuando yo estoy empezando a ver cambios estructurales en el corazón, pero esos cambios estructurales todavía no son suficientes para poder producir síntomas, ¿cierto? Pero estos biomarcadores sanguíneos ya se van a empezar a ver, ¿cierto? Ya se van a empezar a elevar, y no solamente los péptidos natriuréticos, sino que las troponinas también, ¿cierto? Y ya cuando esa alteración en la estructuralidad del corazón ya llega a producir síntomas, ya estamos en un estadio C, ¿listo? Que es la falla cardíaca sintomática. Tengo síntomas, tengo signos y tengo alteración en la estructuralidad, ¿vale? Y el estadio C ya se considera una falla cardíaca avanzada, ¿cierto? Porque esos síntomas ya me van a comprometer mi vida cotidiana, ¿cierto? Y esto ya es un manejo muy diferente a lo que vamos a ver hoy, ¿vale? No vamos a extendernos tanto en eso, pero es importante que tengan en cuenta esta clasificación. ¿Listo? Entonces, hay otro tipo de clasificación que ya no es en cuanto a los síntomas y a las alteraciones estructurales, perdón, sino que tiene que ver con la fracción de eyección, y específicamente la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, ¿vale? Entonces voy a tener una falla cardíaca con una fracción de eyección reducida, y eso se considera cuando está menos del 40%. Voy a tener una falla cardíaca con una fracción de eyección moderadamente reducida cuando está entre el 41 al 49%, y una falla cardíaca con una fracción de eyección preservada cuando está sobre el 50%, ¿vale? Acuérdense que, miren que ya yo tengo falla cardíaca, ya estoy diagnosticando falla cardíaca, porque claramente una persona que tiene una fracción de ventricular, una fracción de eyección ventricular sobre el 50%, pero que no tiene alteraciones estructurales y que no tiene factores de riesgo, no tiene falla cardíaca. Si tiene factores de riesgo y tiene una fracción de eyección sobre el 50%, tiene una falla cardíaca o una prefalla cardíaca estadio A. Y si yo ya tengo evidencia de cambios estructurales, ya estoy en un estadio C, si es que tengo síntomas presentes. Si es que no tengo síntomas presentes, estoy en un estadio B. Miren que esto es independiente de la fracción de eyección. Ojo con eso, ¿vale? Y hay otra categoría que se ha empezado a incluir en las nuevas guías, que es una falla cardíaca con una fracción de eyección mejorada, ¿sí? En donde yo comencé menos del 40% y después de un seguimiento y un manejo farmacológico, me queda sobre el 40%, ¿vale? Esto para que tengan en cuenta las diferencias de los diferentes tipos de clasificación. ¿Listo? Entonces, ya viendo acá y juntando las dos cosas, tanto la clasificación por estadios y la clasificación por fracción de eyección, nosotros podemos llegar a esta tablita, ¿cierto? En donde ya vimos que el estadio A es un paciente que está en riesgo, ¿cierto? Y miren que acá ya me están definiendo los criterios para poder definir un paciente con una falla cardíaca estadio B, ¿listo? En donde yo voy a tener alteración estructural, ¿vale? Y voy a tener alteración de aumento de las presiones de llenado, y voy a tener factores de riesgo y elevación de péptidos natriuréticos, ¿vale? Entonces miren que esto es muy, muy importante para poder establecer el diagnóstico desde una prefalla cardíaca. ¿Listo? Entonces ya vamos a ver cómo se utilizan los péptidos natriuréticos en el diagnóstico de la falla cardíaca. Vamos a movernos un poquito por acá y seguimos. Entonces, primero, que antes de saber cómo se diagnostica, ¿qué es lo que la causa? Nunca se le falla olvidar que la primera causa de falla cardíaca es una enfermedad isquémica, ¿cierto? Isquémica, es decir, una obstrucción coronaria,
¿sí? Bueno, se va a hacer la causa más común. Entonces, un paciente que lleve dolor torácico, que yo le hago un ecocardiograma y que tiene alteración en la movilidad de las paredes, siempre se va a ir de estratificación invasiva o estratificación no invasiva, dependiendo del cuadro, ¿vale? Para poder descartar una falla isquémica, ¿sí? Sobre todo si compromete la función ventricular y si tiene síntomas, que es lo que acabamos de ver. Otras cosas que tienen que tener en cuenta, como les había dicho, la quimioterapia y los medicamentos cardiotóxicos, específicamente en la quimioterapia, lo que se llaman las antraciclinas, ¿cierto? Enfermedades reumatológicas, enfermedades autoinmunes, enfermedades endocrinas como hipertiroidismo, ¿cierto? Cardiopatías, cardiomiopatías familiares, ¿cierto? Y acá dentro de este grupo está la cardiomiopatía hipertrófica, la cardiopatía dilatada, ¿listo? Falla cardíaca asociado a alteraciones del ritmo, específicamente taquicardias o taquiarritmias, ¿listo? Y nosotros a este grupo de fallas cardíacas producidas por enfermedades arrítmicas la llamamos taquicardiomiopatía, ¿listo? Entonces no se nos olvide que no solamente la obstrucción coronaria produce falla cardíaca, sino que hay otras causas como las arritmias ventriculares, o las arritmias auriculares, ¿vale? Y miren que la prevalencia no es tan baja, ¿listo? Enfermedad hipertensiva, ¿listo? La enfermedad hipertensiva usualmente va a ser cuando yo descarto ya sea una alteración en la conducción eléctrica del corazón, descarto alguna obstrucción de las arterias coronarias y tengo cambios estructurales, tengo síntomas y tengo un paciente con hipertensión. Esto se llama cardiopatía hipertensiva, ¿vale? Enfermedades infiltrativas, sobre todo amiloidosis, ¿vale? Amiloidosis, miocarditis y cardiomiopatía periparto, ¿listo? Cardiomiopatías por estrés, como el síndrome de Takotsubo, el síndrome de Kunis, ¿listo? Que son lo que se llaman anginas vasoplégicas o vasoespásticas, que no es por obstrucción de la arteria, sino que es por una contracción rápida de la arteria, secundario digamos que a emociones muy fuertes, puede ser a cocaína, ¿cierto? Pueden ser alergias, que es el síndrome de Kunis, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, ya llegamos al diagnóstico. Y en el diagnóstico es cuando nosotros vamos a utilizar los péptidos natriuréticos. Entonces, miren que acá el algoritmo que nos ofrece la guía europea es que para el diagnóstico de una falla cardíaca yo primero tengo que tener la sospecha. Y la sospecha lo tengo con los factores de riesgo, ¿cierto? Con los signos y los síntomas y alteraciones en el electrocardiograma. Ustedes ya van a tener una clase específica sobre el electrocardiograma y van a ver todos esos hallazgos que los hacen sugerir de una falla cardíaca. Yo cuando apenas tengo la sospecha, miren que ya estoy solicitando los péptidos natriuréticos. Y miren que acá ya vamos a ver más específicamente esto, pero tengo dos tipos de péptidos natriuréticos. El NT-proBNP y el BNP. Y miren que acá me dan unos valores específicos. Ojo con esto, que es algo que usualmente se confunde. Este algoritmo diagnóstico que ofrece la guía es un algoritmo diagnóstico para los pacientes en un contexto ambulatorio. ¿Listo? Ambulatorio. Ojo con esto. ¿Vale? Los valores de péptidos natriuréticos en pacientes hospitalizados o pacientes que llegan por disnea a consultar el servicio de urgencias, los cortes de NT-proBNP y de BNP cambian, ¿vale? Cambian. Ya vamos a ver cómo cambian. Entonces, después de yo solicitar un NT-proBNP, voy al siguiente a una ecocardiografía, porque tengo que ver alteración estructural y el ecocardiograma es una herramienta muy buena para poder ver eso. Entonces, en el caso que esto esté positivo, ¿cierto? Y en la ecocardiografía tengo hallazgos anormales, que ya vamos a ver específicamente qué son un hallazgo anormal, voy a poder clasificar la falla cardíaca según su fracción de eyección, ¿cierto? Y después voy a empezar a buscar sobre la etiología. Y acuérdense que la primera que tengo que descartar es una cardiopatía isquémica, ¿listo? Entonces, esto nos ofrece un poquito más de detalle de lo que ya venimos hablando. Tengo que tener la clínica, tengo que tener el electro, tengo que tener una radiografía de tórax y tengo que tener un péptido natriurético. Y mi otra herramienta me dice,
principal va a ser el ecocardiograma. Y en el ecocardiograma aquí nos muestran unos fenotipos de falla cardíaca, que no solamente se clasifican según la fracción de eyección, sino que hay otros tipos de falla cardíaca como las fallas valvulares, las fallas cardíacas derechas, ¿listo? No nos vamos a meter mucho en eso, pero para que tengan en cuenta que hay distintos fenotipos y el ecocardiograma me ayuda a diferir y distinguir esos distintos fenotipos. ¿Listo? Entonces, como les había dicho, ustedes van a tener una clase específica de ecocardiograma y electrocardiograma. Hablando muy rápidamente, pues claramente lo que voy a ver en el electrocardiograma van a ser arritmias auriculares, ¿cierto? Yo puedo llegar a ver arritmias auriculares y a diagnosticar un ataque de cardiomiopatía. Signos de hipertrofia ventricular con los signos de Sokolov-Lyon, de Peguero-Lopestri para calcular hipertrofia ventricular. Eso ya lo van a ver con más detalle en la clase de electrocardiograma. Puedo ver dilatación auricular, esto va a ser por la morfología de una P mellada, listo, ondas Q de necrosis. Y miren que el electrocardiograma tiene un muy buen valor predictivo negativo. Es decir, si el electrocardiograma está normal, yo puedo llegar a excluir falla cardíaca, ¿listo? Y tiene una sensibilidad del 79%. ¿Ves esto? ¿Listo? Y el electrocardiograma, esto también lo van a ver con más detalle en su clase de ecocardiograma, pero puedo ver aumento del tamaño auricular, puedo ver una función sistólica izquierda y derecha comprometida, puedo ver la evidencia de cómo está la función del ventrículo izquierdo, puedo ver anormalidades de las paredes, que eso ya me va a empezar a pensar en cardiopatía isquémica, ¿cierto? Y enfermedades valvulares para poder diagnosticar fallas valvulares. Pero esto lo van a ver con más detalle en su clase de ecocardiograma y electrocardiograma, ¿vale? Entonces, ya sabemos que los péptidos natriuréticos influyen directamente dentro del diagnóstico de la falla cardíaca, ¿cierto? Entonces, ¿qué es un péptido natriurético? ¿Y cuáles son los péptidos natriuréticos? En cuanto a la segunda pregunta de cuáles son los péptidos natriuréticos, vamos a tener tres grupos, ¿listo? Sabemos que ya son biomarcadores, ¿cierto? Sabemos que va a hablar sobre la severidad del miocardio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los péptidos natriuréticos se van a elevar cuando exista una sobrecarga de volumen de tanto el ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo, ¿listo? Ya sabemos que entra directamente dentro del diagnóstico de la falla cardíaca, y no solamente de la falla cardíaca, sino que otras enfermedades como infarto agudo de miocardio, enfermedades valvulares o embolismos pulmonares que también están relacionados con aumento de las presiones ventriculares, ¿cierto? Y miren que acá yo les pongo esta palabra, que los péptidos natriuréticos nos sirven como pronóstico, ¿listo? Pronóstico. Es decir, a los pacientes con péptidos natriuréticos más elevados les va a ir peor, ¿listo? Les va a ir peor. Y tienen un alto valor predictivo negativo, es decir, si es que el péptido natriurético está negativo, y si es que yo, por ejemplo, tengo un electronegativo que también tiene un buen valor predictivo negativo, ya puedo excluir con mucha seguridad que el cuadro del paciente esté asociado a falla cardíaca. Y tiene un buen valor predictivo positivo, es decir, mientras más elevado esté el péptido natriurético, más falla cardíaca va a tener, ¿listo? Ahora, algo muy importante es que nunca este examen se va a utilizar solo, nunca se va a utilizar solo, sino que se va a utilizar asociado a las otras cosas que ya acabamos de ver, la clínica, el electro, la radiografía, etc. Y otra cosa es que no se va a utilizar de seguimiento, es decir, yo no voy a no hay evidencia de estudios que avalen una estrategia de seguimiento del NT-proBNP para evaluar la respuesta a un tratamiento. ¿Listo? Esas son las excepciones que yo les decía cuando les explicaba la definición de biomarcador. En falla cardíaca no está indicado hacerle un seguimiento de BNP para ver cómo va respondiendo el paciente a un tratamiento, ¿listo? No está demostrado de que eso sirva, ¿vale? Eso es algo importante que también tienen que tener en cuenta. Entonces, como les había dicho, hay tres grupos. Lo primero que vamos a tener es el BNP. El BNP sus siglas en inglés son Brain Natriuretic Peptide, porque inicialmente se descubrió en el cerebro, ¿vale? Pero se va a liberar en las aurículas y en los ventrículos asociado a un incremento de las presiones del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Por lo tanto, lo que va a hacer el BNP es antagonizar el sistema
renina, angiotensina, aldosterona, ¿vale? Para poder reducir esa elevación del volumen ventricular, ¿listo? El otro péptido es el ANP o el Atrial Natriuretic Peptide, que se produce con predominancia en las aurículas, pero también se puede producir en los ventrículos, y también va a tener la misma función de antagonizar el eje renina-angiotensina-aldosterona. ¿Listo? Y por último tenemos el C-Type Natriuretic Peptide, ¿listo? Que va a estar ya más presente en la vasculatura, en el sistema nervioso central y en el hueso. Y él ya no va a actuar sobre el eje renina-angiotensina-aldosterona, sino que va a actuar sobre la regulación del tono vascular y la tensión arterial. ¿Listo? Entonces, miren que este es el gen BNP. El gen BNP tiene 3 exones y 2 intrones. ¿Listo? Y el gen BNP, este gen va a dar el ARN mensajero del BNP. Se va a producir, después de este ARN mensajero, se produce la transcripción, se produce el pre-pro-BNP, y de esa información sale el aminoácido pro-BNP. ¿Listo? El pro-BNP, cuando está en la sangre, se va a llamar NT-pro-BNP, porque esta endopeptidasa, ¿cierto?, lo va a clivar y va a producir la fracción libre terminal del BNP. ¿Listo? Entonces, cuando esté en sangre se va a llamar NT-pro-BNP. ¿Listo? Porque es un clivaje de esta secuencia de aminoácidos. ¿Listo? Entonces, como yo les había dicho, esto influye directamente sobre el eje renina-angiotensina-aldosterona. ¿Listo? Y como para tener eso un poquito más claro, vamos a hacer un muy breve repaso de qué es el eje renina-angiotensina-aldosterona. Acuérdense que el eje renina-angiotensina-aldosterona básicamente va a responder a 2 variables, ¿cierto? Que son la tensión arterial, ¿cierto? Y el volumen extracelular y las concentraciones de sodio y potasio, ¿cierto? Es decir, se va a activar cuando caiga la tensión arterial, ¿cierto? Y cuando aumente la osmolaridad, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues primero se va a sensibilizar la renina en el aparato yuxtaglomerular, en la mácula densa, ¿cierto? Y se va a producir la liberación de renina, ¿cierto? Esto va a producir el angiotensinógeno. El angiotensinógeno nos va a permitir transformar la angiotensina 1 en angiotensina 2, ¿cierto? Por la acción de la enzima convertidora de angiotensina, ¿cierto? Y la angiotensina 2 es la que va a tener los efectos, 1, vasoconstrictores, ¿cierto? Porque esto nos va a ayudar a aumentar la presión arterial, ¿cierto? Específicamente la angiotensina estimula la salida de calcio del retículo endoplasmático, y así aumenta la vasoconstricción, ¿vale? Lo otro es que va a aumentar la secreción de ADH, ¿cierto? O hormona antidiurética, ¿cierto? Esto va a aumentar la resorción de agua a nivel renal, y va a aumentar el reflejo de la sed, ¿cierto? Para aumentar el volumen ventricular, porque necesitamos más volumen porque se nos cayó la tensión arterial, ¿cierto? O se nos cambió la osmolaridad de la sangre, ¿cierto? Lo otro que va a hacer es aumentar la aldosterona, ¿cierto? La aldosterona lo que va a hacer es aumentar la reabsorción de sodio y aumentar la reabsorción de sodio y aumentar la excreción de potasio, ¿cierto? Para aumentar el volumen y así aumentar la tensión arterial. Y por último se va a aumentar el sistema nervioso simpático, periférico simpático, ¿cierto? Con la liberación de adrenalina y noradrenalina, que van a estimular los receptores alfa, y eso nos va a ayudar también a la vasoconstricción, ¿vale? Entonces, teniendo todo eso en cuenta, claramente yo quiero todo lo contrario cuando ya tengo elevación de presión de los volúmenes del ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Entonces, cuando el cuerpo sensa que hay un aumento de volumen en los ventrículos, ya sea derecho o izquierdo, se liberan los péptidos natriuréticos, ¿cierto? Y lo que va a hacer es antagonizar este sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque yo no quiero más volumen, yo de hecho quiero todo lo contrario, ¿listo? Por lo tanto, voy a antagonizar el sistema renina-angiotensina-aldosterona para tener una menor carga de volumen. Acuérdense que esto también tiene un efecto contrario con la endotelina 1 y el óxido nítrico. ¿Listo? Por lo
lo tanto, el NT, ProBNP y el BNP, lo que va a tener son efectos diuréticos, ¿sí? Natriuréticos e hipotensores, ¿cierto? Todo lo contrario al sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿vale? Va a inhibir la secreción de endotelina y la actividad simpática renal sistémica, ¿cierto? Que son todos los factores que contribuyen a que haya un aumento de la tensión arterial, ¿listo? Algo muy importante es que estos niveles de NT-proBNP van a variar, y van a variar con varios factores, con sobre todo la biología, es decir, simplemente por diversidad biológica van a haber distintos valores de BNP en distintas personas. Pero algunos factores que quiero que se tengan en cuenta es la falla renal, la edad, el sexo, el índice de masa corporal y algunos fármacos, sobre todo los inhibidores de la neprilicina, que ya vamos a ver qué es. Bueno, entonces, como les había dicho, frente a estos aumentos de volumen y presión sobre los ventrículos, el ventrículo se va a distender y va a pasar la liberación del BNP y el NT-proBNP, ¿vale? Por lo tanto, esto me va a ayudar a definir si existe una disfunción sistólica, izquierda, una disfunción diastólica, izquierda, una disfunción valvular, porque también se van a distender los ventrículos, o una disfunción derecha. Por lo tanto, me va a definir directamente el diagnóstico, ¿listo? Y aquí les dejo una tabla con ya algo más específico sobre qué hacen en cada órgano, pero básicamente lo que hace es antagonizar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Listo? Entonces, esta tablita es una de las tablitas más importantes de esta charla que se tienen que llevar para la casa. Porque estos son los niveles de NT, ProBNP y de BNP en distintos contextos clínicos y estratificados por edad. ¿Listo? Aquí siempre se van a definir tres grupos. Los menores de 50 años, los que están en 50 a 75 años, y los mayores de 75 años. ¿Listo? Y miren que los valores de NT, ProBNP cambian en comparación con los valores de BNP. Entonces tienen que estar muy seguros de lo que están midiendo en su laboratorio o en su lugar de práctica. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a tener, digamos que tres sectores de valores. En un paciente con un contexto agudo clínico, es decir, el paciente que me llega disneico, que me llega a urgencias con signos de falla cardíaca descompensada, para yo atribuirle esa disnea a un origen cardiogénico, yo tengo un valor de corte para pacientes menores de 50 años y digamos que dentro de todas las edades, menos de 300. Es decir, si tiene menos de 300, la probabilidad de que tenga falla cardíaca es baja. ¿Listo? Porque acuérdense que tiene un alto valor predictivo negativo. ¿Listo? Hay algo que vamos a conocer como la zona gris, que es una zona en donde no podemos descartar ni diagnosticar falla cardíaca, que los pacientes menores de 50 años va a ser entre 300 a 450, entre los de 50 a 75 va a ser entre 300 y 900, y los mayores de 75 van a ser entre 300 y 1800 para valores de corte de NT-proBNP. ¿Listo? Para poder diagnosticar falla cardíaca o con una alta probabilidad, es decir, un alto valor predictivo positivo, los valores de corte en menores de 50 años van a ser mayores que 450, entre 50 y 75, miren que cambia esto dramáticamente a 900, y entre mayores de 75 va a ser mayor a 1800. ¿Listo? Estos son los valores que les da la guía en ese algoritmo que yo les mostré, porque es un contexto no agudo, es decir, ambulatorio o de consulta externa. Y ahí los valores sí son más bajitos, menos de 125, de 125 a 600 y de 600. Y miren que esto cambia para los valores de BNP. Menor de 100, 100 a 400 para zona gris y mayor de 400. ¿Listo? Entonces, como yo les había dicho, esto me define un pronóstico. ¿Listo? Hay varios estudios, sobre todo revisiones sistemáticas, en que me dicen que por cada aumento de más de 100 en el valor del ProBNP se asocia a un aumento del riesgo de muerte relativa del 45%. ¿Listo?
Entonces, es algo muy importante que esto tengan en cuenta para poder definir el pronóstico de los pacientes. Otra cosa es que cuando se presentan con los síntomas agudos es muy útil poder conocer el BNP basal, ¿sí? Porque si yo conozco el BNP basal, aún así estén en rangos grises, si ese BNP basal aumenta en un 100%, es muy probable que esa causa de su disnea sea de origen cardiogénico, ¿vale? Eso es muy importante que tengan en cuenta para los valores de corte. Ahora, esto es lo que yo les decía sobre el pronóstico de los pacientes. Miren acá que en este estudio, que se llama el VALHEPT Trial, lo que hicieron fue dividir a los pacientes según los cuartiles de BNP. Entonces, el cuartil 1 eran los pacientes que tenían un BNP menos de 41, el cuartil 2 entre 41 y 97, el cuartil 3 en 97 y 238 y el cuartil 4 en más de 238. Claramente no son los valores de corte, pero era un estudio para definir la mortalidad. Y lo que se dieron cuenta es que miren que los pacientes con valores elevados de BNP son los que les va peor, ¿cierto? Y es una relación casi que directa, porque miren que los cuartiles están divididos según qué tan alto tenía el BNP. Es decir, mientras más alto tengo el BNP, peor me va a ir. ¿Listo? Y es por eso que, teniendo en cuenta todo eso, la guía hace una recomendación sobre qué pacientes tienen que ir con BNP en el servicio de urgencias y en contexto ambulatorio. Entonces, como yo les había dicho, esto no va a ser de seguimiento, sino que va a ser de pronóstico. Es decir, yo no voy a hacer una medición seriada de esto, sino que me va a servir como para establecer el pronóstico del paciente. Y como les había dicho, de ahí nacen todas las recomendaciones con evidencia 1A que hace la guía, ¿cierto? Esta es la guía americana del 2022, en donde nos dice, primero, miren acá con una evidencia 1A, ¿cierto? Que todos los pacientes que se presenten con disnea al servicio de urgencias se benefician de medir el BNP o el NT-proBNP con una evidencia 1A. Esto para poder hacer un diagnóstico o para poder excluir falla cardíaca. ¿Listo? En los pacientes con falla cardíaca crónica también se recomienda el uso de BNP o NT-proBNP para estratificación del riesgo, por lo que yo les estaba comentando acá. Mientras más alto, yo puedo hacerle un pronóstico a este paciente. ¿Listo? Y en los pacientes hospitalizados, ¿cierto? También se van a beneficiar del BNP y el ProBNP para hacer una recomendación sobre el pronóstico. Ahora, lo que yo les mencionaba, esto va a servir para el pronóstico, pero no para el seguimiento, porque miren que acá lo que mencionan ellos con evidencia de 2A, es decir, un nivel más bajo de evidencia, es que los pacientes que tienen falla cardíaca no se recomienda tanto el seguimiento de BNP no se recomienda el seguimiento de BNP para predecir una trayectoria, ¿sí? Y establecer un pronóstico de salida. Es decir, yo no voy a hacer una medición seriada, yo solamente se lo voy a medir en urgencias o en hospitalización para poder decirle qué diagnóstico tiene este paciente. ¿Listo? Ahora, como todo biomarcador, ningún biomarcador es perfecto y siempre va a tener otras causas que pueden elevar los BNP aparte de una falla cardíaca. Y aquí quiero que se fijen en unas específicas. Primero que todo, como ya les había mencionado algo, las arritmias auriculares, específicamente fibrilación auricular, pueden elevar el ProBNP y el BNP, ¿listo? Y con esto nosotros podemos llegar a hacer un diagnóstico de taquicardiopatía, ¿listo? Otras cosas es la edad, ¿listo? La edad, como ustedes ya vieron, es un factor directamente que influencia directamente sobre los valores del ProBNP, y para eso existen los valores de corte. La falla renal, ¿listo? La falla renal, hay una cosa con la falla renal que es que usualmente la gente piensa que claramente los valores se alteran porque si un paciente tiene menos tasa de filtración glomerular, pues tiene menos aclaramiento del ProBNP o
o el ProBNP y por lo tanto se van a ver elevados. Pero esto es parcialmente cierto, porque solamente un 25% del BNP y el ProBNP se van a aclarar por vía renal. ¿Listo? Entonces hay otros factores que también influyen entre la falla renal y el ProBNP para que existan valores elevados. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo bueno? Es que la falla renal se asocia casi que directamente con la edad. Por lo tanto, los cortes de edad también me sirven para pacientes con falla renal. ¿Listo? Eso. Y algo, otra cosa muy importante es que los pacientes con enfermedades pulmonares, aumento de la resistencia pulmonar o de la presión pulmonar, es decir, pacientes que tengan apnea obstructiva del sueño, neumonía severa, hipertensión pulmonar, ya sea de cualquier tipo, pues claramente eso va a producir una carga ventricular y sobre todo una sobrecarga ventricular derecha, ¿vale? Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta eso, que también los ProBNP se elevan en fallas cardíacas derechas, ¿listo? Y yo puedo hacer el diagnóstico con los mismos cortes en pacientes con antecedentes de elevación de las presiones pulmonares, ¿listo? Por último, un factor muy importante son la obesidad. Los niveles de ProBNP y NT-proBNP se disminuyen en la obesidad. Entonces es algo que tienen que tener en cuenta según el IMC, como les había dicho al principio. Y por último, la enfermedad crítica. ¿Listo? El BNP no sirve en pacientes críticos porque se eleva por todo, ¿vale? Entonces pacientes con sepsis o pacientes que van a estar en unidad de cuidado intensivo no se van a beneficiar o no va a ser muy útil la medición de NT-proBNP, ¿vale? Entonces, una vez que ya tenemos el diagnóstico, vamos a correrme para acá, ya tenemos, ya sabemos cómo hacer el diagnóstico, ya sabemos los valores de cortes, ya tenemos un paciente con una falla cardíaca y vamos a empezar a hablar muy rápidamente del tratamiento porque hay cosas muy relacionadas con el BNP, con el tratamiento farmacológico. ¿Por qué? Primero que todo, lo que quiero que se queden es que la mayoría de evidencia de tratamiento en falla cardíaca es para las fallas cardíacas con fracción de eyección reducida. ¿Listo? Eso es lo primero que tienen que tener en cuenta. Usualmente, hace, digamos que unos 5 o 10 años, las fallas cardíacas con FEBI preservada o FEBI moderadamente reducida no se trataban. ¿Listo? Solo se manejaban los factores de riesgo. Ya vamos a ver unas ciertas excepciones para eso, pero esa es como la idea general. Entonces, primero vamos a hablar de las fallas cardíacas con FEBI reducida. Miren que acá ambas guías nos proponen 4 grupos de medicamentos, que son los que se conocen comúnmente como los 4 fantásticos, que consisten en inhibidores de neprilicina, ¿cierto? O los ARNI, y el fármaco específico de esto es el sacubitril/valsartán, ¿listo? Beta bloqueadores, que ya los veníamos utilizando en las fallas cardíacas, antagonistas del receptor mineralocorticoide como espironolactona y los inhibidores del SGLT2. ¿Listo? Entonces, primero vamos a hablar sobre los inhibidores del SGLT2. Estos inhibidores del SGLT2, el transportador SGLT2 es un transportador de glucosa en el túbulo renal. ¿Listo? Y inicialmente se empezaron a estudiar en pacientes diabéticos, pero en los estudios de los pacientes diabéticos se empezaron a dar cuenta que le estaba mejorando mucho todo el compromiso cardiovascular. Entonces empezaron a hacer estudios en pacientes con falla cardíaca y diabetes y con falla cardíaca sin diabetes. Y se dieron cuenta que en todos estos pacientes, ya sea el paciente o tenga diabetes o no tenga diabetes, el ISGLT2 se beneficia. Los ISGLT2 son la dapaglifosina y la empaglifosina. Y hoy en día le estamos poniendo empaglifosina y dapaglifosina a pacientes con fracción de eyección disminuida, tengan o no tengan diabetes, porque reduce la tasa de hospitalización. ¿Listo? Los estudios son el estudio DAPA Heart Failure, el estudio EMPEROR, que demuestran el beneficio en reducción de hospitalización en estos pacientes con falla cardíaca reducida.
Algo importante que tengan en cuenta de esto es que estos estudios excluyeron los pacientes renales, es decir, los pacientes que tienen una tasa, ¿dónde está el dibujo acá? Una tasa de filtración glomerular menor al 30%, ¿listo? No se benefician de ICGLT2 porque no hay estudios, digamos que, establecidos para ese grupo de pacientes, ¿vale? Y recientemente, ya le estoy hablando de un año, casi que un año, se empezaron a hacer estudios sobre ICGLT2 en pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección preservada. ¿Listo? Hay un estudio en curso, que es el Paradigm, que al parecer sí también tienen beneficio en falla cardíaca con FDI preservada. ¿Listo? Los otros estudios están en desarrollo, pero ya usualmente ya estamos administrando ICGLT2 como dapaglifosina y empaglifosina en pacientes con falla cardíaca preservada. Y el otro grupo más farmacológico que tiene que ver con los factores de BNP y proBNP son los inhibidores de la neprilicina, ¿vale? O el sacubitril valsartán, ¿listo? Entonces, para hablar un poquito más específico de esto, la neprilicina es una enzima que degrada los péptidos natriuréticos, ¿listo? Entonces, como ya habíamos hablado, yo necesito péptidos natriuréticos, los necesito porque me están favoreciendo a reducir las presiones ventriculares del corazón. Por lo tanto, un medicamento que me inhiba, ¿listo? Que me inhiba la enzima que degrada los péptidos natriuréticos, es decir, que va a aumentar la concentración del sistema de péptidos natriuréticos, me sirve. Y por eso salieron los inhibidores de la neprilicina, ¿listo? Inicialmente, los estudios eran con sacubitril y con un medicamento que se llamaba el omapatrilat, ¿listo? ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que la neprilicina no solamente degrada los péptidos natriuréticos, sino que también degrada péptidos vasoactivos, como la adrenomedulina, la adredequinina, la sustancia P y la endotelina 1. ¿Listo? Por lo tanto, también se nos empezaban a aumentar estos vasoactivos y producían angioedema. Entonces, los primeros estudios que fueron con omapatrilat, los estudios se suspendieron porque hubo mucha tasa de efectos adversos con omapatrilat por aumento del angioedema, ¿vale? Entonces, lo que se ocurrió fue asociarlo a un inhibidor de IECA, ¿listo? Para así evitar estos efectos vasoactivos de estos moduladores, ¿listo? Y por eso se añadió el valsartán, ¿listo? Y con el valsartán los pacientes empezaron a tener menor tasa de riesgo de angioedema, y también estoy ayudando a inhibir el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y se quedó ya como una piedra angular del tratamiento de pacientes con falla cardíaca, en este caso reducida. ¿Listo? Los estudios de inhibidores de neprilicina en falla cardíaca preservada no han mostrado beneficio. ¿Listo? Entonces, solamente se aplican para pacientes con falla cardíaca reducida. ¿Listo?